el problema dice, un motor de 500 kilogramos se suspende en una grúa en la posición mostrada. Determine el estado de esfuerzo en el punto A, o sea, aquí en la mitad de la sección transversal que tiene como forma de una I, en la parte de corte AA, este de acá. El análisis consiste precisamente en primero desarrollar las ecuaciones de equilibrio que está presenciando esta barrita, esta viga que está sosteniendo el motor. Entonces, en ese caso, lo que vamos a hacer es un diagrama de cuerpo libre de la barra. Yo la voy a pintar como por acá, ¿vale? Bueno, entonces el dibujito tiene por acá una fuerza que va como para abajo, ¿ya? Y ese sería el equivalente al peso de ese motor. ¿Cómo se calcula ese peso? Bueno, sería multiplicar los 500 kilogramos que tiene ese motor por 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Ahorita me dicen cuánto da eso. Listo. Luego vamos aquí a colocar las reacciones. Las reacciones siempre están en los contactos. Es decir, esta barra aquí sostiene en este punto de contacto la barra en esta esquinita y aquí estos pasadores la sostienen acá para evitar de que precisamente se caiga ese motor de esa posición. Aquí tendría una CY, por aquí tendría una CX, C.C, y hacia acá, así en diagonal, saliendo de ese punto de conexión, tendría una fuerza D, que bueno, estaría aquí descompuesta rectangularmente con una DY y por acá con una DX. También por este lado tenemos una distancia entre estos dos puntos, aquí y acá, de 2 metros. Y desde este puntito hasta acá abajo hay 4 metros, según lo que aparece acá, ¿no? 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. Vamos bajando acá así. Listo. Entonces, ahora lo que sigue, bueno, también dice que el punto de contacto del punto D hasta donde está apoyada el cuerpo tiene una distancia de 0,4 metros o 40 centímetros. Y aquí hay un ángulo de 30 grados. Lo que dice aquí, 30 grados. Y entre estos dos puntos hay 40 centímetros o 0,4 metros. Listo. Entonces, ya creo que hicimos el diagrama de cuerpo libre de nuestra viga que sostiene al motor. Ahora lo que seguiría es calcular las reacciones que están de color rojo. Y para eso tenemos que utilizar las ecuaciones de equilibrio. Vamos a hacer una sumatoria de momentos con respecto a este punto C. Porque mira que aquí tengo la línea AA. Yo creo que tengo ese color. Espera. Ay, aquí está, ¿ven? Aquí está la línea AA. Entonces la voy a hacer con respecto a este punto. ¿Con qué finalidad? Porque cuando haga el corte me van a quedar dos pedazos. Acá tengo un montón de fuerza. Acá tengo una. Si yo calculo esta corono, de una vez para hacer el análisis de corte. Y me puedo meter con mis cargas internas y voy como más rápido. ¿Ya? Bueno, pues sí. Entonces ahora vamos a hacer sumatoria de momentos. Listo. Entonces en este caso tendríamos este punto pivot, C. Sumatoria de momento con respecto al punto C es igual a 0. ¿Qué tengo? Bueno, inicialmente tendría mis 500 por 2, bueno, 500 por 9.81 por 2 como fuerza y brazo, y haría un momento negativo. Yo creo que eso puedo hacerlo más pequeño, espérense, para que me quepa mejor en ese pedacito.
Entonces tendría menos 500 kilogramos por 9.81 metros sobre el segundo cuadrado por 2 metros. Sería mi primer momento. De acá, que hace un momento como con el sentido del mismo del reloj. Luego tendría por esta parte a mi DY, esta componente de acá. Esta componente que estoy aquí como resaltando así como forma de rayo, tiene precisamente también participación. Entonces sería sumarle la distancia perpendicular que hay de aquí a acá, a 4 y a 2 para llegar al punto C. Pero ese DY es lo mismo que tener a mi fuerza en D, y sería positiva porque es con el sentido contrario a las manecillas del reloj, ese momento que hace F. Entonces sería, voy a poner F de multiplicada por, FD sería esta de acá, toda esta, multiplicada por el caso del, poner F de X y F de Y, por el seno de 30, ¿no? Para poderla colocar en ese lado, vertical. Y la distancia sería 6 metros. Yo creo que ese colorcito está como muy pastelito. Listo. Ahí mejoró. Bueno, pues sí, ya. Entonces, esa sería de acá. Ahora, como este f de x está lejos del punto C, miren que está abierto el 0,4, él también hace momento. Y ese momento, si nada más estuviera f de x, lo pongo aquí, en este punto, ese f de x hace un momento que sería contrario a las manecillas del reloj, positivo. Pero ese f de x es lo mismo que multiplicar f de por el coseno de 30. Y sería multiplicarlo por el brazo que es 0,4. Y bueno, como ya no hay más fuerzas que involucren ahí el cálculo, todo esto es igual a 0. Paso el menos 500 por la derecha, queda positivo. Por 9.81 por 2 metros. Paso todo ese conjunto a la derecha. Todo esto rojo. Sí, correcto. Hago. Bueno, recuerda que este de aquí es igualito a este de acá. Le sacas factor común y te quedaría 6 metros por seno de 30 más 0,4 metros por coseno de 30. Por coseno de 30, correcto. Bueno, a mí me da, y eso está en Newton, ¿no? 2 metros se cancelan con este de acá, kilogramos metro por segundo cuadrado es Newton. Listo, bueno, ya aquí se me acabó la hojita, entonces voy a poner una línea recta por acá, así, como una línea, para poder seguir pintando. Bien, entonces, bueno, ya tenemos el dato de la fuerza. Ahora vamos a hacer un corte, pelado. Un corte en este pedazo y me voy a enfocar nada más en este pedacito de aquí. Y lo voy a pintar acá. Vamos a dibujar. Vamos a hacer aquí los cortes. Bueno, como esta fuerza tiene su componente aquí hacia arriba, lo más lógico es que su cortante vaya hacia abajo. Por acá tengo una normal. Como esta va como por este lado aquí saliendo para acá, bueno, aquí estaría entrando. Y voy a tomar la regla esta que hace sonreír al cuerpo si coloco un momento concentrado de este estilo. Bueno, y me faltaba también indicar que hay una distancia entre estas dos, por aquí, de 0,4 metros. Listo, ahora sí está bacano. Voy aquí a descomponer un poquito más para que se vea más simpático. Este es mi f de y y este es mi f de x. Y realizamos el cálculo de las fuerzas internas en el corte AA.
Vamos a cambiar el color aquí, un color más chévere, un color verde. Hacemos sumatoria de fuerzas en X igual 0, o sea, en la horizontal. Y tendría mi fuerza normal, esta de acá, negativa, más la fuerza D, que vale 2931.5 newton, multiplicada por el coseno de 30, para poder acostarla, ¿no? Bueno, yo no veo más fuerza horizontal y eso en teoría es igual a 0. O sea, que mi fuerza normal es igual a ¿qué, pelado? ¿Cuánto les da? Listo. Vamos a ponerlo aquí de colorcito. Como amarillito así. Listo. Ahora vamos a hacer el de la sumatoria de fuerzas en Y. Tal que en el equilibrio es igual a 0. Entonces tengo una menos B más la FD, pero la FD es multiplicar 2931,5 newton por el seno de 30 grados. Y eso es igual a 0. B, perdón. Bueno, despegamos ahí la B. ¿Cuánto le da, pelado? Está bueno. Vamos a ponerlo así en azulito este. Ras. Bien, pelado, bacano. Bacano. Ahora vamos a calcular el momento. Recuerden que ese momento es con respecto al corte y tiene que ser igual a 0. Entonces tengo F de Y, que hace un momento respecto al corte. Miren, contra las manecillas de reloj, positivo. Sería 2931,5 newton por el seno de 30 grados, multiplicado por su brazo, que son 2 metros. También, esta parte que está acostada a la proyección horizontal de la fuerza de 2931,5 newton hace un momento, porque está distanciada en 0,4 del punto de, digamos que del centro de esa figura. Entonces tendríamos ahí, o más bien del eje neutro, o del punto de análisis. Entonces tendríamos ahí también a FD en X, y hace un momento positivo también, más 2931,5 newton por el coseno de 30 por 0,4 metros. Y a esto le resto este que es positivo, y en teoría todo esto es igual a 0. Listo. ¿Cuánto nos da M? Vamos a escribir 3947 newton. Y ahí vamos. Vamos a pintar ese de qué color. Verde. Y este es newton por metro. Mierda, ya me iba pasando aquí. Por metro. Y bueno, ya tenemos ahí en ese caso el valor del momento interno. Ya tengo los 3 datos de carga. Lo que seguiría a continuación es calcular las propiedades de sección. Quizás la más importante sería el área y el momento de inercia. Pero antes vamos a aclarar algo. Como estamos analizando en este problema todo con respecto al punto A, vamos a analizar el problema con respecto a este punto. Que miren que como esto mide 300 y mide 150, está en el centroide. O sea que va a ser mucho más sencillo calcular la inercia porque todos los ejes coinciden. Entonces, bueno, en el caso particular podemos hasta hacer un método más sencillo. Ahorita les explico cómo hacemos eso. Primero vamos a calcular el área. Y ya con eso vamos terminando la clase. Y decimos, una vez se calculan las cargas internas, se procede a obtener las propiedades de sección. Es decir, sumar este rectangulito y este rectangulito, el área de cada uno de ellos. Entonces sería, para el área, 150 por 20, eso es milímetros, más. Aquí habría, bueno, si aquí hay 300 y le quito 20 y 20, le estoy quitando 40 a 300, quedarían 260. Y lo multiplico por el ancho, que aquí son 20.
Y por último le sumo esto, que son 150 por otro 20. Hasta el cálculo. 150 por 20, 260 por 20, 150 por 20 y que te da todito. Esto te tiene que dar en milímetros cuadrados. Y luego lo vamos a pasar a metros cuadrados. Teniendo en cuenta que la respuesta que nos va a dar en milímetros cuadrados se puede pasar a metros cuadrados considerando que un metro cuadrado tiene 1000 milímetros elevado al cuadrado. Bueno, tú comparas ahí. Y si, cuando hago esta división, 11.200 entre 1000 al cuadrado, a mí me da 0.0112 metros cuadrados. Y ya, esa sería mi respuesta. Ahora vamos a calcular las áreas, el momento de inercia. Entonces vamos a hacerlo rapidito. El momento de inercia sería así. Esto estaría conformado por un rectángulo grandote que tiene dos áreas negativas iguales. Esta de este lado y esta de este lado. O sea que si yo al rectángulo grande le saco el momento de inercia y le quito los momentos de inercia de estas dos pequeñas, que son negativas, me da el momento de inercia de la I. Entonces aquí voy a hacerlo así. El grande sería 1/12 de su base, que son 150. Esperen si lo reviso. 150 milímetros por su altura, que en este caso serían 300 milímetros. Esa altura la vamos a elevar al cubo. Y luego le voy a quitar 2 veces 1/12 de la base del más chiquito. O sea, 150 le quito 20, quedarían 130. Y todo eso lo voy a multiplicar por esta altura de aquí, que tiene el alma, que serían 300 menos 20 menos 20, 260, elevado a la 3. Mira, pero espérate aquí. Si yo coloco 2 por 130, estoy embarrándola. Sería 65. Pedazo este de aquí a aquí hay 65, este pedacito. 65. Ah, pero, pues sí, pues si lo coloco el otro pedazo que sería 2, pues nada más quito este 2, ya. Claro. Bien, ese 2 no iba ahí. Así como está bueno. No es, o sea, ¿por qué no va? Para que de pronto me entienda. Esto es como espacial ya. Yo voy a quitar este pedazo de aquí. Este es el área que voy a interesarme. Pero esta área es igualita a la que está de este lado. Entonces, si yo saco una, pues la multiplico por 2, porque es la misma, y ya le quito y me queda la I. Pero ¿qué pasa? Como de aquí a aquí tengo lo mismo que de aquí a acá, entonces yo lo que hago es, bueno, ¿cuánto hay de aquí a acá? Tengo en total una distancia de 150. Ok, a 150 le quito el alma, que es la que necesito que se quede quietecita, que son 20, entonces quedan 130. 130 lo parto entre 2 para que me dé un pedazo, serían ¿qué? 130 entre 2, 65. Pero 65, como también tengo que 65 de este lado, para evitarme multiplicar, pues 65 y 65, 130 y da lo mismo. Por eso le coloco 130 aquí. Como para no darme mala vida en esos cálculos. Y ya. Es más, vamos a pasarlo a metros de una vez, para que quede más fácil. 150 milímetros son 0.15 metros. O bueno, díganme la respuesta que les dio en metros. Aquí sería 0.3 metros. Aquí sería 0.30 metros, 130 metros. Y aquí sería 0.26 metros. Después lo que les dé tienen que dividirlo entre 1000 a la 4, cuando lo hicieron en milímetros. 0.147 por 10 a la menos 3 metros a la 4. O sea, tiene un montón de números más, pero me voy a quedar con eso. Y bueno, ahí tendría ya las propiedades de sección que como que veo que me interesan en ese caso. Vamos a sacar ahora una propiedad más, que es el primer momento de área, porque eso tiene carga transversal. Tengo ahí la B presente. Entonces, el primer momento de área de esa figura sería en este caso, como esto ya lo vimos ya, podemos ir mucho más rápido.
¿Se acuerdan que ¿se acuerdan que les enseñé que se utiliza siempre se analiza el primer momento de área desde el punto para arriba? O sea, todo el primer momento de área de esta película. Entonces yo tengo como una T. Entonces voy a sacar el primer momento de área de esta figura, que no es más que multiplicar el área por su centroide, en este caso. Vamos a acercarnos mucho más, yo creo que sí da. Sí, claro. Para pintarlo más, para que lo vean más bonito ya. Entonces aquí tendría un y barra 1. Y luego que saque ese dato, voy a sacar el primer momento de área de esta de acá. Entonces tendría aquí un y2 para esa área de ahí. Listo. Entonces esta área de acá sería básicamente lo siguiente. Como está en rojito, sería multiplicar esta altura de aquí por este base. Esta base aquí mide 20 y la altura sería quitarle a 150 20. Es decir, que este pedazo de acá, que son 130. 130 por 20. Esa sería mi primera área. Y ya le saco el centro. Espérate. 130, 0.13 metros por 0.02 metros. Su y barra sería la distancia que hay desde el punto A hasta el centroide de esa figura que está por encima y que estoy analizando. En ese caso, como aquí tengo 130, hasta aquí tengo 130 en este pedacito, la mitad de 130 serían 65, o sea 0.065 metros. 0.065 metros. Bien, a esto le sumo entonces la que viene arriba. Ya terminé esa de abajo. Entonces voy a borrar todo ese pedazo ahí. La que tengo arriba no es más que sacar el área de ese sector de aquí, de este web que le dicen, es como el patín. Sería multiplicar 20 por 150, 0.02 por 0.15 metros. Más 0.02 metros por 0.15 metros. Y la altura que tengo en este caso entre esta línea de aquí y esta de acá sería quitarle a 150 la mitad de 20, o sea 10, quedaría 0.14 en metros, ¿no? Bien, yo aquí lo estoy calculando. A mí me da 0.589 por 10 a la menos 3 metros a la 3. 0.589 por 10 a la menos 3 metros a la 3. Listo. Entonces ya ahí tengo todas las propiedades calculadas. La del área, momento de inercia. Bueno, entonces vamos a sacarlo ya los esfuerzos para... Miren qué bonito se ve su tablero, pelado. Vamos al punto A. En el punto A, el esfuerzo por flexión que produciría este momento flexionante, bueno, más bien vamos aquí a pintar, existen dos, el esfuerzo normal, ¿no? Que produciría la carga normal que va entrando y el esfuerzo flexionante que produce ese momento flexionante. Entonces, en ese caso particular, tendríamos que ese esfuerzo equivalente para los esfuerzos, el esfuerzo equivalente normal sería la carga normal sobre el área más el MY sobre I. Pero ¿qué pasa? Recuerda que todo se calcula, el caso del esfuerzo flexionante se calcula respecto al eje neutro, con respecto a este que está aquí en el centro. Pero como A está en el mismo eje, o sea, no hay brazo, no hay Y, en este caso de aquí. No hay Y, se cancelaría. Entonces todo este componente no existe en ese punto. Y por tanto el esfuerzo equivalente sería el mismo esfuerzo normal. Ahora, la fuerza normal que me dio en este análisis, miren que va entrando, o sea que está comprimiendo. ¿Sí ven que está entrando? Como está entrando significa de que genera un esfuerzo a compresión. Esa fuerza normal, según nuestros cálculos,
2538,75. Vamos a escribirlo acá. Menos 2538,75 newton. Sobre el área que la calculamos aquí en rosadito da 0.02112 metros cuadrados. ¿Cuánto les da ese pedazo? 0.22 megapascales me da a mí. Poco de ceros ahí. Y bueno, como tengo el signo negativo, sería negativo acá. Voy a pasar una rayita porque voy a aprovechar este espacio lo más que pueda. Claro, entonces, el esfuerzo normal que existiría en esta sección, como estoy en el centro, analizando en el centro, el momento no tiene influencia, pero la carga normal sí. Recuerden que en el eje neutro, el esfuerzo normal provocado por flexión no existe. Es el máximo en la distancia C, ¿se acuerdan? Que está afuera de la sección transversal, la C. Pero aquí como estamos en el mismo punto A, no existe flexionante y solo existe normal, el verde. Y bueno, en el caso de la carga, ¿cuál más tenemos aquí? Pues nada más tenemos 3, ¿sí o no? Según este cuerpo, ya el momento no haría en A, el normal ya hizo, falta la B hace carga transversal normal. Entonces, sería así, B, Q y T. Bueno, B nos dio, B pequeño, 1465.75. La Q nos dio 0.589 por 10 a la menos 3 metros a la 3. La I nos dio 0.147 por 10 a la menos 3 metros a la 4. Y la T, bueno, la T es el alma, ¿no? El espesor que hay en el punto A, que son 20. Pedacito de aquí a acá, hay 20 milímetros de ancho, o 0.02. Newton metro cúbico sobre metro a la 5. Se cancelan metros cúbicos con 3 de acá abajo y quedan newton metro cuadrado. Bien, voy a hacer ese cálculo y les digo cuánto da. Bueno, a mí me da 0.29 megapascales. Y bueno, voy a pintarles el estado de esfuerzo. En ese pedacito, es como si yo cogiese un pedacito, un pequeño volumen diferencial aquí, un cubito, y lo vería en grande para este caso. Entonces yo pinto el cubito de ese pedacito que saqué de ahí, del lado de la que está sin el corte. Mírenlo aquí, ve. No que no me cabe ahí, si no lo pintara ahí mismo. Ese cubito es este de acá, saqué un cubitico de aquí, del borde, ¡pram! Lo eché para este lado. Entonces en el cubito mira que la verde está entrando y tengo una cortante, B. Entonces en ese caso, como las dos son las que hacen esfuerzo, el esfuerzo tiene el mismo sentido de ellas. En esa carita. Entonces esa cara está en el borde, ¿no? Yo he puesto aquí un verde por este lado. Verde. Aquí tendríamos una carga normal, bueno, un esfuerzo normal más bien, negativo, que vale 0.22. De este lado también tendría el mismo esfuerzo normal, que lo está evitando. Y por este lado que lo pinté en rojo, tendría mi carga cortante con su esfuerzo cortante. Y bueno, su representación sería algo así. Entonces lo voy a explicar bacanísimo cuando estemos viendo transformación de esfuerzo. Pero sería algo así esa figura. Y bueno, de esa manera es como terminamos este ejercicio del día de hoy.